Mire, la semana que hoy decurre estuvo marcada por la presencia en Ecuador de misiones de dos importantes organizaciones, del CID y de las Naciones Unidas, para tratar lo que fue la agenda de estas dos importantes misiones. Nos acompaña esta mañana el doctor Fernando Gutiérrez en su calidad de presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización con 35 años de vida y con sede en Guayaquil. Mi querido doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Entiendo que usted hizo el acompañamiento de estos ilustres visitantes, dada la importancia de sus funciones en el país. Yo quisiera, y un poco para que el colectivo ciudadano tenga claro, ¿cuál fue la misión de estos ilustres visitantes en el país y si vinieron por invitación o vinieron por iniciativa propia? Empiezo por lo último. Fue, me parece, un acierto del gobierno nacional haberlo invitado a ambos organismos, tanto a la Comisión Interamericana como de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya sede está en Ginebra, las sedes principales de ambos. Porque de esa manera estos organismos muy importantes a nivel internacional han podido venir y están examinando la situación de los derechos humanos en el Ecuador a consecuencia o a raíz del paro nacional de todos estos días agitados que hemos vivido. ¿Cuál ha sido la agenda que ha marcado la presencia de ambas misiones y cuáles han sido, de lo que usted conoce, puesto que ha tenido la oportunidad, dadas sus funciones como presidente de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador, de la impresión que tienen respecto de lo que se ha suscitado y de las secuelas de estas paralizaciones? Estas comisiones son muy serias y examinan hechos. Por supuesto, los hechos conllevan opiniones, pero lo fundamental para ellos es examinar hechos. Y dentro de esos hechos, casos individualizados de violaciones a derechos humanos de carácter individual o colectivo que se hubieran cometido. Por supuesto, no es una cosa nada usual vivir bajo estado de excepción. El estado de excepción es una medida última de control de la seguridad en casos de catástrofe, en casos de conmoción interna y otros. Y entonces suele pasar que durante estados de excepción se cometan vulneraciones a derechos humanos, como en efecto ha pasado. Las dos comisiones, independientemente, porque cada una trabaja por su lado, la Comisión de Derechos Humanos de la CID debe estar ya regresando hoy día a su sede. La otra comisión, la ONU, está todavía acá y va a estar aún varios días. En el caso de la primera, ¿con quiénes nomás se reunieron y cuál podríamos de alguna u otra manera definir como el resumen de lo que fue su actividad? ¿Qué impresiones se llevan? Usted que estuvo de cerca trabajando junto con ellos, ¿cuál fue la lectura o impresiones que se llevan? Las primeras reuniones que tuvieron fueron, y es lógico eso, con autoridades. Es decir, en el caso de Quito, sede del gobierno, con el presidente de la República, con algunos ministros, entiendo que también con la Policía Nacional, y después de eso se han reunido con organizaciones de derechos humanos u organizaciones sociales, por ejemplo la CONAIE, y con individuos, personas afectadas por los acontecimientos. ¿Cuántas denuncias o casos concretos recibieron por violación de derechos humanos en lo que concierne a la CID? Bueno, han sido cientos, pero ellos no han considerado todas, porque se toman el cuidado de asegurarse de que las denuncias sean consistentes, estén respaldadas, documentadas y de esa manera puedan considerarlas adecuadamente. Doctor, de su experiencia, ¿qué características debe tener una agresión para ser considerada una violación a un derecho fundamental del ser humano? Las violaciones más comunes han sido a la libertad, al derecho a la libertad, al derecho a la manifestación pacífica, que está consagrado, a la integridad personal, porque ha habido una cantidad muy grande de personas lesionadas,
y a la vida. Esto último lo más grave de todo, pero se ha circunscrito hasta ahora, por lo menos que se sepa, a 11 personas. 11 personas han perdido la vida en todo esto. En cada caso, la comisión ha ido recabando, está recabando todavía las comisiones, las circunstancias, como le decía, de hecho que han ocurrido. Cómo ocurrió el hecho, dónde ocurrió el hecho, quiénes han sido las víctimas, las personas afectadas, etcétera. En qué circunstancias y cómo eso se prueba. Recogen imágenes, recogen testimonios y con todo eso construyen ya un caso. ¿Qué tiempo podría tomarse el poder conocer resultados o informes de acuerdo a la reglamentación de cada uno de estos organismos internacionales? Lo uno. Y lo segundo, de corroborarse, comprobarse o determinarse que efectivamente estas denuncias están debidamente fundamentadas. ¿Qué mensaje estaríamos dando de Ecuador al mundo y qué es lo que procede en estos casos? ¿Algún tipo de demanda en el plano legal? Podría ser, pero eso sería lo último, la última parte, el último paso del camino. Primero, cada comisión, independientemente, otra vez lo recalco, produce un informe provisional. Bien. Y ese informe provisional lo dan a conocer, total o parcialmente, según ellos lo aprecien. Pero después ya construyen, conforme le narraba, un informe definitivo. ¿Esto puede tomar un tiempo determinado, meses o semanas, son plazos cortos? Semanas. Ok. De corroborarse, como le decía, que en efecto estas denuncias están debidamente fundamentados, ¿cuál sería el mensaje que estamos dando de Ecuador al mundo? ¿Y cuál el mensaje de haber permitido e invitado a estas misiones tan importantes a que vengan al país para que puedan constatar la realidad del respeto a los derechos humanos en el Ecuador? Bueno, por desgracia, durante estos 12 días que han sido estremecedores, se han cometido muchas violaciones de derechos humanos. No me refiero, y hay que separar aquí, a los actos delincuenciales que por desgracia se dieron por parte de personas que no eran los organizadores y los conductores de las manifestaciones, sino lo que ahora se ha dado en llamar infiltrados. Esos son delitos comunes, no son violaciones de derechos humanos. Son delitos comunes y entiendo que se están persiguiendo por parte de la Fiscalía, como debe ser. Las otras son vulneraciones a derechos como los que ya les señalaba y que ocasionan procedimientos internos dentro de las comisiones. En un caso, la Comisión Interamericana puede someter esos casos a un proceso que no es tan corto, demora un par de años, y luego derivarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya son procesos judiciales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos produce una sentencia. ¿Es de carácter vinculante? Es de carácter vinculante. ¿Y juzga a quién? No a los individuos, porque a los individuos los juzga la justicia interna de cada Estado. Juzga a los Estados. ¿Por qué? Porque es la obligación del Estado el garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y si es el Estado el que está vulnerando esa seguridad, como ha ocurrido ahora, entonces el asunto es más grave. Y cuando hablamos de sanciones que pudieran derivarse de estas denuncias para el Estado ecuatoriano, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles son los tipos de sanciones que se aplican en estos casos? Estamos hablando, por un lado, de una condena moral. A la luz de la forma como está constituida la sociedad actual en el mundo, la sociedad mundial, y de las leyes que rigen a la sociedad mundial, que no son propias de cada Estado, son leyes internacionales. Universales. A través de los convenios universales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Le doy solo un ejemplo, pero hay muchos más. Tratados y convenios. Ese es un tipo firmados. de sanción. Uno. Dos, el obligar al Estado a que repare el daño causado. Esta reparación incluye varios aspectos. Hay aspectos económicos, hay aspectos también morales, hay aspectos de resarcimiento de la personalidad. Alguien ha sido acusado injustamente o fue objeto de una represión injusta. Y entonces su nombre no puede aparecer como delincuente. El Estado tiene que decir, no, el señor era una persona inocente honorable que estuvo... y se lo ha juzgado injustamente. Sí. Doctor, debo finalizar la entrevista, pero solamente quiero una puntualización final, si el productor me lo permite.
Ambas misiones, la de la CID y la de la ONU, únicamente vienen a recoger testimonios y a verificar hechos de violaciones de derechos humanos contra civiles o también contra quienes hayan sido atentados contra sus derechos en el caso de la fuerza pública. Digamos las cosas con toda claridad. La fuerza pública ejerce la autoridad en el campo porque el Estado se lo encarga. La fuerza pública no es autoridad, es agente de la autoridad. Pero hay autoridades políticas, judiciales, etcétera, que son las que le dicen a la fuerza pública intervenga o no intervenga y hágalo de tal o cual manera. La fuerza pública, por tanto, debe ser respetada. Pero la fuerza pública tiene que actuar con pleno respeto a los ciudadanos. Ok. Porque esa es su misión, garantizar esta seguridad. Y en este caso, desgraciadamente, no lo ha hecho a plenitud. Han cometido muchos abusos que están documentados. Yo le puedo decir, porque he visto literalmente cientos de filmaciones. Algunas son confiables, otras no lo son. ¿Y el policía quemado y el policía sin el ojo? También. También van dentro de aquello que debe ser investigado porque también se atentó contra la vida de los uniformados, aun cuando sean uniformados. Un policía es un ser humano como cualquiera y por tanto un ciudadano con derechos. Muchas gracias, mi querido doctor. Y repito una vez más, pero su misión tiene que ser esa. Y las autoridades, en este caso los ministros, que no han tenido una actuación muy buena que se diga, deben estar conscientes de ello y seguir dando disposiciones y órdenes de protección a los derechos, a su seguridad, a la mía, a la de las personas que nos están viendo y escuchando. Me queda claro, muchísimas gracias por su presencia y por sus expresiones que de una u otra manera nos permiten clarificar y entender mejor cuando un hecho atenta contra ese derecho fundamental, como es a la integridad, a la vida, a la libertad y otros que seguramente serán analizados por ambas misiones con el concurso y el apoyo también de organizaciones como la suya. Doctor, debo despedir la entrevista, le agradezco muchísimo su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes y a la orden. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del doctor Fernando Gutiérrez en su calidad de presidente de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador. Momento de darle paso a José Luis Arévalo, que tiene más información para ustedes.